Leemos el Evangelio según San Marcos, capítulo 4, versículos del 1 al 20. En aquel tiempo Jesús se puso a enseñar otra vez junto al lago, y se reunió una muchedumbre tan grande que Jesús tuvo que subir en una barca. Ahí se sentó, mientras la gente estaba en tierra junto a la orilla. Les estuvo enseñando muchas cosas con parábolas y les decía: escuchen, salió el sembrador a sembrar. Cuando iba sembrando, unos granos cayeron en la vereda. Vinieron los pájaros y se los comieron. Otros cayeron en terreno pedregoso, donde apenas había tierra. Como la tierra no era profunda, las plantas brotaron enseguida. Pero cuando salió el sol, se quemaron y por falta de raíz se secaron. Otros granos cayeron entre espinas. Las espinas crecieron, ahogaron las plantas y no las dejaron madurar. Finalmente, los otros granos cayeron en tierra buena. Las plantas fueron brotando y creciendo y produjeron el 30, el 60 o el 100 por uno. Y añadió Jesús: el que tenga oídos para oír, que oiga. Cuando se quedaron solos, sus acompañantes y los 12 le preguntaron qué quería decir esta parábola. Entonces Jesús les dijo: a ustedes se les ha confiado el secreto del reino de Dios. En cambio, a los que están fuera, todo les queda oscuro. Así, por más que miren, no verán; por más que oigan, no entenderán, a menos que se conviertan y sean perdonados. Y les dijo a continuación: si no entienden esta parábola, ¿cómo van a comprender todas las demás? El sembrador siembra la palabra. Los granos de la vereda son aquellos en quienes se siembra la palabra, pero cuando la acaban de escuchar, viene Satanás y se lleva la palabra sembrada en ellos. Los que reciben la semilla en terreno pedregoso son los que al escuchar la palabra, de momento la reciben con alegría, pero no tienen raíces, son inconstantes, y en cuanto surge un problema o una contrariedad por causa de la palabra, se dan por vencidos. Los que reciben la palabra entre espinas son los que escuchan la palabra, pero las preocupaciones de esta vida, la seducción de las riquezas y el deseo de todo lo demás que los invade, ahogan la palabra y la hacen estéril. Por fin, los que reciben la semilla en tierra buena son aquellos que escuchan la palabra, la aceptan y dan una cosecha, unos de 30, otros de 60 y otros de 100 por uno. Hoy leemos el Evangelio según San Marcos, que nos presenta a Jesús en la parte noreste de Israel, junto al lago o mar de Galilea. Y Jesús se encuentra en la parte donde la gente atraca sus barcas después de pescar y donde salen a pescar nuevamente. Allí la gente acudía a comprar el pescado. Era un lugar con mucho movimiento y allí llegaban también muchos que habían viajado de otras partes y desembarcaban en ese sitio. Por eso Jesús se hace presente en esa zona. Nos dice San Marcos que Jesús se puso a enseñar. Y esto significa que Jesús está actuando como maestro. Una vez más se nos informa con claridad muy nítida que la muchedumbre es tan grande, todos los que siguen a Jesús se siguen multiplicando y siguen creciendo las multitudes que quieren escucharlo. Por eso es que Jesús se ve obligado a buscar una solución de manera que Él pueda enseñar sin que le estorben o le incomoden los que quieren escucharlo, porque las muchedumbres le pueden obstaculizar de algún modo a la hora de hablar. Sube a una de las barcas que está
anclada en la orilla del lago y se sienta sobre ella. Y la gente no puede acercarse porque el agua está allí y es profunda alguna parte, especialmente donde se ponen las barcas, debe tener cierta profundidad. Y desde ese lugar Jesús empieza a hablarles a los que están allí en la orilla, y su hablar contiene enseñanzas. Y sus enseñanzas son muchas y son enseñadas con una manera de hablar típica del Oriente, donde Jesús se encarnó, nació, vivió, murió y resucitó. Las parábolas es un modo, es un estilo de enseñanza propia de esa región. Jesús dice: escuchen, salió el sembrador a sembrar. Pareciera obvio que salga el sembrador, pero no a sembrar. El sembrador tiene muchas razones para salir. Es el tiempo oportuno para ejercitar su oficio, su cometido es ir a sembrar, y entonces sale a echar la semilla al boleo. Era el estilo en que se sembraba en esa época. Va con una vasija cargada en la espalda, puede ser un recipiente de mimbre, puede ser un costal, y va sacando a puños los granos y los va aventando al aire, que vuelen, y estos granos caen en diferentes tipos de terreno, de superficies, y dice Jesús que unos granos cayeron en el camino o en la vereda, en la parte que estaba apisonada a fuerza de pasar el labrador por esos terrenos en sus atajos para movilizarse a la hora de trabajar. Vinieron los pájaros y se comieron esos granos. Esas semillas eran buenas, pero no llegaron a su objetivo porque el sembrador no las echó allí para que se las comieran los pájaros. Otros de los granos que echó o de las semillas que lanzó cayeron en un terreno pedregoso, donde hay piedras, a veces hay poca tierra. En este caso fue así. La tierra no estaba profunda, había más piedras, y las plantas brotaron pronto. Había humedad en el suelo, en el terreno, y enseguida empezaron a brotar, pero el sol las quemó porque no tenían raíz, y entonces se secaron y no se llegó al objetivo del sembrador. Otros granos cayeron entre las espinas. ¿Por qué hay espinas en este momento en que el labrador anda sembrando? Porque la costumbre en Israel era así. Después de cosechar, dejaban el terreno como había quedado y sembraban así, con el campo lleno de maleza, y después de haber sembrado, labraban la tierra, removían la tierra y ya se limpiaba todo. Entonces empezaron a crecer los granos, las espinas también, y las plantitas fueron ahogadas por los espinos, impidiéndoles la maduración, y murieron. La última parte de los granos cayeron en tierra buena, y las plantas empezaron a brotar, a crecer, y llegaron a su culmen produciendo frutos. Cada uno de estos granos se multiplicó en diferente cantidad. En algunas partes fueron 30 por 1, en otros fueron 60 por 1, y en otras el 100 por 1. Cada espiga dio más de lo que se había sembrado. Y Jesús dice: el que tenga oídos para oír, que oiga. Los discípulos y sus acompañantes, en este caso se trata de los 12 que él ha escogido de entre la muchedumbre, se quedaron solos con él, y entonces interrogaron a Jesús acerca del significado de esta parábola, y él les dijo que ellos eran privilegiados porque los misterios del reino de Dios a ellos se les habían confiado. En cambio, los que estaban fuera no se les permitía conocer estos misterios, porque viendo no eran capaces de penetrar el misterio, oyendo no lograban entender. ¿Por qué? Porque no se habían convertido, y tenían que convertirse y ser perdonados para poder penetrar los misterios del reino de Dios.
Y luego les dijo, si no entienden esta parábola, ¿cómo van ustedes a entender las demás? Y les dice que lo que los pájaros se comen es Satanás, que les quita la palabra sembrada en ellos. El terreno pedregoso son aquellos que la reciben con alegría, pero las preocupaciones de este mundo y las contrariedades hacen que las pierdan. La de las espinas también, la seducción de esta vida y las riquezas impiden que se llegue a producir fruto. Y los que son tierra buena son los que reciben de modo adecuado la palabra y dan una cosecha buena. Que el Señor los bendiga. Hasta pronto. Sea alabado el Santísimo.